Muy buenas tardes. Mi nombre es María Teresa Rivas, cursante de la maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Actualmente le voy a dar una breve explicación sobre dos recursos que están establecidos en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, que es el recurso de casación y el recurso de revisión. Pasaremos a explicar cuál es el recurso de casación en un primer momento. Para empezar a definir, tenemos puntos claves. Es una acción de nulidad autónoma y con procedimiento propio que revoca una sentencia violatoria de la ley. ¿Cómo así? Esto puede ser una forma de control de legalidad para impedir que un fallo por violación o falsa interpretación de la ley adquiera la fuerza de una cosa juzgada. Por eso existen varias concepciones. Para continuar, el recurso de casación es un recurso extraordinario. No debe decirse, conoce que es una tercera instancia. El recurso de casación es un recurso extraordinario cuyo conocimiento le va a atribuir al Tribunal Supremo de Justicia, nuestro máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela. Y se va a conocer por circunstancias de fondo y de forma establecidas en la ley. Vale acotar de que él va a conocer por circunstancias de derecho y no sobre los hechos. ¿Por qué? Porque los hechos le corresponden a los tribunales de juicio. El recurso de casación solo podrá ser impuesto en contra de las sentencias de las Cortes cuando no ordene la realización de un nuevo juicio oral, cuando el Ministerio Público en la acusación o en su acusación particular propia, el juez o el querellante solicite haya pedido la aplicación de una pena privativa de libertad cuyo límite máximo sea de 4 años. Otro supuesto es el siguiente: cuando el tribunal haya condenado por una pena de 4 años sin que el Ministerio Público lo haya solicitado. Y como el cuarto supuesto tenemos que confirmen o declare la terminación del juicio o haga imposible su continuación, aun cuando sean dictadas en la fase intermedia o en un nuevo juicio efectuando por decisión del Tribunal Supremo de Justicia que hubiere anulado la sentencia del juicio anterior. Pues sí, continuamos como había hablado de los supuestos, también existen los supuestos que contempla la norma para interponer el recurso de casación. Tenemos los supuestos que me da el Código Orgánico Procesal Penal. Tenemos violación de la ley por falta de aplicación. Esto ocurre cuando los tribunales de control, Tribunal de Control, de Juicio o Corte de Apelaciones, en su caso, hubiesen dejado de aplicar aquellas normas cuyos supuestos de hecho debieron haber sido subsumidos los hechos del proceso y cuyas consecuencias jurídicas debieron ser tantos declaradas. Para quien alegue este supuesto, debe explicar la manera correcta y convincente por qué se considera que la norma que se denuncia como inaplicada es la que debió haber sido aplicada. Como segundo supuesto, tengo la indebida aplicación de la ley. Esto consiste en la subsanación de los hechos justiciables en una o varias normas jurídicas y la declaración consecuente de los efectos o las consecuencias de las normas de manera equivocada. En este caso, el accionante del recurso en el texto debe denunciar y explicar por qué los tribunales de instancia y de apelaciones aplicaron indebidamente la norma. El tercer supuesto tenemos violación de la ley por error de interpretación. Se produce cuando el juzgado actuante escoge adecuadamente la norma, pero la interpretación o la consecuencia no acude a la que corresponde a la norma jurídica. Y como cuarto supuesto tenemos quebrantamiento de un precepto legal que configure un defecto del procedimiento. En este caso, el recurso que en este acto es delicado debido porque
porque el denunciante debió haber atacado o haber denunciado en el momento el acto viciado. ¿Qué sucede? Debió haber ejercido este recurso, no se le tomó en cuenta en su debida oportunidad, pero quedó en acta. Cuando esto queda en acta, él acude cuando ocurre a la corte, debe denunciar este supuesto. Es decir, debió haber ocurrido en un primer momento y debió haber denunciado en su etapa. Por eso que ocurre esta situación. Seguidamente, con respecto a la interposición, ¿cuándo se interpone este recurso de casación? Debe conocerse siempre con son días hábiles. Pues bien, debe interponerse mediante un recurso, un escrito fundado por los supuestos. ¿Cuáles son los supuestos? Falta de aplicación, indebida aplicación, errónea aplicación y errónea interpretación. Debe señalarse en ese escrito que el motivo y explicando por los supuestos anteriormente explicados. Seguidamente, con respecto a las pruebas, se establece la posibilidad de promover pruebas en el recurso de casación, salvo cuando se funde en un defecto de procedimiento sobre la forma en que se realizó el acto viciado, contrario al indicado en el acta de debate. Y la oportunidad para su promoción será el escrito de interposición o contestación del recurso, debiéndose indicar con antelación lo que se pretende probar, so pena de inadmisibilidad. Con respecto a la contestación del recurso, la contestación se presenta, ¿ante quién se presenta? Se presenta ante la Corte de Apelaciones y las partes tienen 8 días para responder. Luego de que una vez transcurrido este lapso de 8 días, dentro de las 48 horas siguientes, la Corte de Apelaciones debe remitir las actuaciones al Tribunal Supremo de Justicia. Con respecto a la audiencia oral. Cuando es declarado admisible este recurso, el Tribunal Supremo de Justicia convocará a una audiencia oral y pública, en un lapso no menor de 15 días ni mayor a 30 días. De conformidad con el artículo 455, podrán promoverse pruebas, como ya se mencionó, cuando el recurso se funde en un defecto de procedimiento sobre la forma en que se realizó el acto, en contraposición a lo señalado en el acta de debate o en la sentencia, siendo este caso el promovente tendrá la carga de su presentación en la audiencia y podrá solicitar al secretario del tribunal de las citaciones y órdenes que sean necesarias. En cuanto a las pruebas recibidas, se conforme a las reglas de juicio oral en lo pertinente, es decir, que se aplicará con la reserva del caso lo establecido en el artículo 336 y 342 del Código Orgánico Procesal Penal. La audiencia se celebrará con las partes que comparezcan. Si no comparecen, de igual manera se celebrará la audiencia. Las conclusiones se efectuará primero el abogado del recurrente. Se admitirá la réplica y la contrarréplica. Todos estos actos son orales. La réplica es el acto en el cual se rebaten los razonamientos del recurrente y se insiste, y luego viene la contrarréplica. La contrarréplica, que es atacar lo mencionado en la réplica. Ya se explicó lo de la contrarréplica. Mientras la contrarréplica, el recurrente busca esclarecer pruebas que quedaron oscuras en la interposición del recurso. Seguidamente, el Tribunal Supremo de Justicia, al final de la audiencia, sin embargo, y el caso que lo amerite por la importancia y la complejidad de las cuestiones planteadas, la decisión debería darle en un primer momento, ahí en la audiencia, pero por la complejidad del caso, tiene un lapso de 20 días para dar la decisión si la circunstancia es muy compleja. Seguidamente, tenemos que
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia puede versar en los siguientes supuestos: la inobservancia o errónea aplicación de un precepto legal. Pues, por tratarse de un asunto meramente de derecho, recordemos que se va a tratar asuntos de derecho, más no sobre los hechos, el Tribunal Supremo de Justicia está facultado para dictar una decisión propia sobre el caso, aplicando correctamente el precepto legal pertinente o bien cumpliendo con la norma que se dejó de observar cuando era necesario su empleo. Cuando se trate de los casos establecidos en los numerales del artículo 444, tenemos, cuando se trate de los numerales 1, 2 y 3, ¿qué me establece el numeral primero? La violación de normas relativas a la oralidad, inmediación y concentración. Segundo, falta de contradicción o ilogicidad manifiesta en la motivación de la sentencia. Y quebrantamiento u omisión de formas no esenciales o sustanciales de los actos que cause indefensión. La sentencia que declare con lugar este recurso fundado en estos motivos declarará la nulidad de la decisión impugnada y ordenará la celebración de un nuevo juicio oral. Podrá también, si fuera el caso, ordenar la reposición de la causa al estado en el que se incurrió el vicio. En caso tal de los errores, la especie o la cantidad de la pena será objeto de rectificación correspondiente por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Seguidamente tenemos que en cuanto a la doble conformidad, si un condenado obtuvo en una primera haya sido absuelto en primera instancia y luego se ordene, haya obtenido otra sentencia de absolución en la misma causa en virtud que el Tribunal Supremo de Justicia ordenó un nuevo proceso y ha salido ganancioso en el mismo anteriores, no procederá contra dicha decisión ningún otro recurso. Pues bien, cuando ocurre otro supuesto sería, si por el contrario en la primera sentencia fue condenatoria y el otro tribunal emite una sentencia absolutoria, ya observamos que hay una sentencia condenatoria, una sentencia condenatoria y luego una absolutoria. Acá sí procede el recurso. Otro supuesto sería, de modo pues, que según este principio de doble conformidad o doble absolución, que un ciudadano que haya sido absuelto 2 veces por los mismos hechos y por distintos tribunales, debe ser ante toda duda entendido como inocente. Para ir culminando con el recurso de casación, tenemos la libertad del acusado. Pues bien, de acuerdo a lo contemplado en el artículo 458 del Código Orgánico Procesal Penal, el Tribunal Supremo de Justicia decidirá sobre el recurso de casación. Al concluir la audiencia oral y pública, o en caso de imposibilidad de la importancia, como ya se mencionó, y la complejidad de las partes planteadas, tiene 20 días. Pues bien, la decisión del alto tribunal debe ser alguna de las contempladas en el artículo 459 del Código Orgánico Procesal Penal. Si se produce pronunciamiento favorable al acusado, debe ordenarse inmediatamente su libertad. Y si está presente en la audiencia o librar boleta de encarcelamiento, si la decisión se produce a posteriori. Esto es todo con respecto al recurso de casación.